Relatos de terror. Historias para no dormir. Este es el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en gritos de horror. Bienvenidos a Primer relato. El Hospital General de San Eustacio se erguía majestuoso en una colina, aislado del bullicio de la ciudad. Con su arquitectura gótica y sus corredores sombríos, no era el lugar más acogedor para trabajar. Sin embargo, para mí, el doctor Gabriel Hernández era el comienzo de una prometedora carrera en medicina. Había oído rumores sobre el hospital durante mis años de estudio. Historias de pasillos infestados de sombras, pacientes que nunca salían y una sección oculta a la que nadie tenía acceso. Al principio, desestimé estas historias como meras supersticiones, cuentos para asustar a los nuevos empleados, pero pronto descubriría que la verdad era más aterradora que cualquier leyenda urbana. Llegué al hospital en una lluviosa mañana de noviembre. La niebla espesa envolvía el edificio, dándole un aire espectral. Al entrar fui recibido por la jefa de enfermeras, la señora Alvarado, una mujer mayor de semblante severo y mirada penetrante. «Bienvenido, doctor Hernández. Le mostraré su sala», dijo sin preámbulos, caminando a paso rápido por los laberínticos corredores. Mientras caminábamos, no pude evitar notar la falta de pacientes y personal. El hospital parecía vacío, desprovisto de la actividad frenética típica de cualquier centro médico. ¿Siempre es tan tranquilo aquí?, pregunté tratando de romper el hielo. La señora Alvarado me miró por encima del hombro, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de advertencia y desdén. San Eustacio es un hospital especial, doctor. No todos están preparados para lo que implica trabajar aquí. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Decidí no insistir más y seguí en silencio hasta llegar a mi destino, una pequeña oficina en la sección más antigua del hospital. La señora Alvarado me entregó un sobre cerrado. «Esto es para usted. Léalo en privado». Sin más explicaciones, se dio la vuelta y se marchó, dejándome solo en la penumbra de mi nueva oficina. Abrí el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontré una carta escrita a mano con una caligrafía elegante. «Estimado doctor Hernández, bienvenido al Hospital General de San Eustacio. Usted ha sido seleccionado para formar parte de un proyecto especial, uno que ha sido mantenido en secreto durante décadas. Este hospital no es lo que parece. Los pacientes que llegan aquí no están destinados a curarse, sino a participar en un experimento crucial para la humanidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, este hospital fue el epicentro de investigaciones sobre la inmortalidad. Aunque los resultados nunca fueron publicados, los experimentos continuaron en secreto. Ahora usted es parte de esta investigación. Sus habilidades y éticas serán puestas a prueba. Su trabajo consistirá en observar y documentar el comportamiento de los pacientes de la sección B, una unidad especial a la que solo usted tendrá acceso. Le advertimos que lo que verá desafiará todo lo que cree saber sobre la vida y la muerte. Atentamente, doctor Emilio Vázquez, director del hospital». Dejé caer la carta, mi mente abrumada por la información. Inmortalidad, experimentación humana. Era impensable, inhumano. Pero la curiosidad y el deber profesional eran más fuertes que mi miedo. Esa misma noche, armado con una linterna y mi bata blanca, decidí explorar la sección B. La carta incluía una llave y un mapa del hospital que detallaba el camino hacia la unidad oculta. Mis pasos resonaban en los pasillos vacíos
amplificados por el eco de las paredes de piedra. Llegué a una puerta de metal oxidado, escondida detrás de una cortina de polvo y telarañas. Introduje la llave y la puerta se abrió con un chirrido aterrador. Al otro lado, un largo corredor mal iluminado se extendía ante mí. El aire era denso y frío, como si hubiera estado estancado durante décadas. Avancé con cautela, pasando por varias puertas numeradas. Los gemidos y susurros que provenían del interior me pusieron los pelos de punta. Finalmente, llegué a la sala 23, la última en el corredor. Abrí la puerta y me encontré en una sala de observación. Detrás de una gruesa ventana de cristal, había una mi-habitación con varias camas ocupadas por pacientes inmóviles. Sus cuerpos eran frágiles, casi esqueléticos, y sus ojos abiertos miraban al techo sin parpadear. El monitor cardíaco mostraba una línea plana, pero aún respiraban, aunque débilmente. Pasé semanas observando a los pacientes de la sección B. Noté que ninguno de ellos envejecía ni mostraba signos de mejoría o deterioro. Simplemente existían en un estado de suspensión, atrapados entre la vida y la muerte. Las enfermeras que cuidaban de ellos parecían autómatas, realizando sus tareas sin mostrar emoción. Una noche, mientras revisaba los archivos antiguos, encontré un diario del Dr. Vázquez. Las entradas detallaban los experimentos realizados durante la guerra, inyecciones de sueros experimentales, exposición a radiación y procedimientos quirúrgicos extremos. Los sujetos eran soldados heridos y prisioneros de guerra, personas que ya estaban al borde de la muerte. El suero funciona, decía una entrada. Los sujetos no mueren, pero tampoco viven. Están atrapados en un limbo eterno. Debemos continuar hasta perfeccionarlo. Sentí náuseas. Estaba trabajando en un hospital que jugaba a ser Dios, condenando a sus pacientes a una eternidad de sufrimiento. Decidí que debía detenerlo. Pero primero necesitaba más pruebas. Una noche, mientras realizaba mis rondas, escuché un débil susurro proveniente de la sala 23. Al acercarme, vi a uno de los pacientes, una mujer anciana, moviendo los labios. Me incliné para escuchar. «Ayúdame», susurró la mujer, sus ojos fijos en los míos. El horror me paralizó. Era la primera vez que uno de los pacientes mostraba algún signo de conciencia. Tomé la mano de la mujer, sintiendo su fría piel. «¿Qué te hicieron?», pregunté, mi voz temblorosa. «No puedo morir», dijo la mujer, una lágrima rodando por su mejilla. «Libéranos». Sabía lo que debía hacer. Esa misma noche volví a mi oficina y escribí un informe detallado sobre los experimentos, adjuntando fotos y documentos como evidencia. Planeaba entregarlo a la prensa y a las autoridades sanitarias a la mañana siguiente. Pero no sería tan fácil. Al amanecer, fui confrontado por el Dr. Vázquez y la señora Alvarado. Sus rostros eran máscaras de fría determinación. «Sabemos lo que planeas, Dr. Hernández», dijo Vázquez, su voz calmada pero amenazante. «No puedes detenernos. Este experimento es demasiado importante para la humanidad». «Esto es una abominación», grité. «Están condenando a estas personas a un destino peor que la muerte». «Ellos eligieron participar», intervino la señora Alvarado. «Sabían los riesgos». Los miré con incredulidad. Sabía que mentían. Nadie elegiría un destino así. Decidido a escapar y revelar la verdad, corrí por los pasillos del hospital. Las luces parpadeaban y sombras inquietantes parecían moverse en las esquinas de mi visión. Los no muertos comenzaron a aparecer, arrastrándose por los corredores, susurros de agonía llenando el aire. Llegué a la salida, pero la puerta estaba bloqueada. Desesperado, busqué una ventana por la cual escapar. Mientras rompía el vidrio, sentí una mano fría en mi hombro.
Me giré y vi a la anciana de la sala 23. «Libéranos», repitió ella, su voz un eco desgarrador. Con un último esfuerzo, salté por la ventana cayendo en el barro húmedo del exterior. Corrí hacia mi coche, sintiendo las miradas de los no muertos detrás de mí. Conduje toda la noche hasta llegar a la ciudad. Me dirigí directamente a la redacción de un periódico, entregando mi informe y rogando que lo publicaran. Los periodistas, aunque escépticos, prometieron investigar. Días después, me encontraba en mi apartamento, esperando noticias, pero algo no estaba bien. Sentía una presencia, una sombra constante que no me dejaba en paz. Las noches eran tortuosas, con pesadillas de los no muertos susurrando mi nombre. Una noche, al mirar por la ventana, vi la silueta de la anciana. Mi corazón se paralizó. Sabía que nunca estaría a salvo. El hospital y sus no muertos siempre me seguirían, clamando por liberación. El teléfono sonó. Contesté con manos temblorosas. «Doctor Hernández», dijo una voz fría y familiar. «El experimento nunca termina». Y así, comprendí que había desatado algo más oscuro de lo que jamás podría haber imaginado. El hospital de los no muertos seguiría existiendo, en las sombras, esperando a su próxima víctima. Segundo relato. Era una noche sin luna, cuando el Marie Celeste se adentró en las aguas profundas del Atlántico Norte. A bordo éramos 6 hombres curtidos por el mar, habituados a la vida ruda y solitaria de los pescadores. El capitán Larson, un hombre de rostro tallado por el viento y la sal, nos había conducido a estas aguas prometiendo una abundante pesca. Pero en el aire había algo que nos inquietaba, una sensación de desasosiego que crecía con cada milla que avanzábamos hacia el corazón del océano. La primera noche sucedió lo extraño. Un murmullo lejano se alzó del agua, un canto hipnótico que parecía venir de todas partes y de ninguna. Los hombres se miraron unos a otros con ojos llenos de incertidumbre. «Son solo las ballenas», dijo el capitán Larson, aunque su voz traicionaba una duda que no había conocido antes. Tratamos de aceptar esta explicación, pero el sonido penetrante se quedaba en nuestras mentes, como una advertencia susurrada en la oscuridad. El segundo día, la pesca fue pobre. Las redes salían del agua casi vacías, y lo poco que atrapábamos era apenas suficiente para mantenernos. El capitán Larson decidió seguir adelante, adentrándonos más en las aguas profundas, lejos de cualquier ruta conocida. Fue Montoimbi entonces cuando las cosas comenzaron a empeorar. Al caer la noche el canto volvió, más fuerte y penetrante. Era una melodía inquietante, cargada de promesas y desesperación. Intentamos ignorarla, centrándonos en nuestras tareas, pero el sonido parecía filtrarse en nuestras mentes, llenándonos de pensamientos oscuros y temores inconfesables. La tercera noche, al amparo de la oscuridad, el primer hombre desapareció. Tom, un hombre robusto y siempre con una sonrisa en el rostro, no estaba en su litera cuando amaneció. Buscamos por todo el barco, llamándolo a gritos, pero no había rastro de él. Algunos dijeron haber escuchado un chapoteo en medio de la noche, pero nadie había visto nada. El capitán Larson lo atribuyó a un accidente, pero todos sabíamos que Tom no era de los que caían por la borda fácilmente. Esa misma noche, mientras intentábamos conciliar el sueño, el canto volvió, más insistente y cercano. No pude evitar levantarme y asomarme por la borda. La negrura del agua parecía tener vida propia,
y algo en las profundidades me observaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y regresé rápidamente a mi litera, rezando por un amanecer que parecía no llegar nunca. A la mañana siguiente, encontré al capitán Larson discutiendo con James, nuestro timonel. James estaba convencido de que algo maligno nos acechaba, algo que no era de este mundo. El capitán, aunque escéptico, no podía negar que las desapariciones eran más que coincidencias. Decidimos mantenernos juntos y aumentar las guardias nocturnas. La cuarta noche, perdimos a James. Fue rápido y silencioso. Uno de los hombres de guardia, Richard, juró haber visto una figura oscura arrastrándolo hacia el agua. Su grito de terror despertó a todos, pero llegamos demasiado tarde. Solo quedaban ondulaciones en el agua y el eco de su voz. Ahora solo éramos 4. El miedo se había convertido en nuestro compañero constante. Empezamos a notar cambios en nosotros mismos. Las horas de sueño se reducían, los nervios estaban a flor de piel y la paranoia se instalaba en nuestras mentes. El canto, cada vez más nítido y seductor, no nos dejaba en paz y empezábamos a temer por nuestra cordura. El capitán Larson, tratando de mantener el control, nos reunió a todos en el puente. «No podemos seguir así. Tenemos que entender qué está pasando aquí», dijo, su voz temblando ligeramente. Decidimos lanzar una red especial, una que usábamos para atrapar peces grandes. Si había algo en el agua, tal vez podríamos atraparlo y poner fin a esta pesadilla. Pasamos todo el día trabajando en la red, ajustándola y preparándola. Mientras el sol se ponía, miramos al horizonte con la esperanza de que esta vez algo cambiaría. La noche llegó y con ella el temido canto, pero esta vez estábamos preparados, o eso creíamos. Lanzamos la red y esperamos. Durante horas no hubo nada, solo el interminable murmullo del océano. Finalmente, algo comenzó a tirar de la red. Todos corrimos a los lados del barco, luchando contra la fuerza que parecía querer arrastrarnos al abismo. Al levantar la red, vimos que estaba vacía, desgarrada por algo con una fuerza inmensa. La quinta noche, Richard desapareció. A pesar de haber atado nuestras muñecas con cuerdas, lo encontramos ausente a la mañana siguiente, con la cuerda aún en su litera, como si hubiera sido desvanecido en el aire. Los pocos que quedábamos estábamos al borde del colapso. El capitán Larson, normalmente un hombre de razón y lógica, empezó a hablar de leyendas y criaturas del mar que devoraban almas. «Las sirenas», murmuró Larson una noche, mientras estábamos en la cabina del capitán. «Criaturas que cazan con su canto. No son solo mitos, están aquí, en estas aguas». Sus palabras, aunque difíciles de creer, comenzaron a tener sentido. Las desapariciones, el canto, todo encajaba. Esa misma noche, Larson insistió en que uno de nosotros debía mantenerse despierto mientras los demás intentaban dormir. Samuel, el cocinero, se ofreció como voluntario. A medida que la noche avanzaba, el canto se volvió más intenso. Samuel intentó resistirlo, pero al amanecer, él también había desaparecido. Ahora, solo éramos el capitán y yo. La desesperación se apoderó de nosotros. Larson, que siempre había sido un hombre fuerte y decidido, estaba ahora al borde de la locura. «No podemos escapar», dijo, sus ojos vacíos y desesperados. «Ellas vendrán por nosotros, igual que por los demás». Esa noche, decidimos hacer frente a las sirenas. No había otra opción. Nos armamos con cuchillos y cuerdas, decididos a luchar hasta el final. La noche estaba inquietantemente tranquila. Solo el sonido del mar y nuestras respiraciones entrecortadas rompían el silencio. De repente, el canto comenzó de nuevo, más fuerte y cercano que nunca. Surgieron de las profundidades,
sus rostros bellos y terroríficos iluminados por una luz espectral. Las sirenas, criaturas de pesadilla con ojos vacíos y sonrisas malévolas, se deslizaron por el agua hacia nosotros. Cantaban con voces que prometían el cielo y el infierno, atrayéndonos hacia ellas con una fuerza irresistible. El capitán Larson fue el primero en sucumbir. Una de las sirenas lo atrapó con sus garras y lo arrastró hacia las profundidades mientras él gritaba en agonía. Me quedé solo, enfrentando a estas monstruosidades. La desesperación y el instinto de supervivencia se mezclaron en mí, dándome una fuerza que no sabía que poseía. Me aferré a la borda, tratando de resistir el llamado hipnótico de las sirenas. Pero una de ellas, más rápida y letal que las demás, se abalanzó sobre mí. Sentí sus garras en mi carne y su aliento helado en mi rostro. En un último acto de desesperación, logré asestarle un golpe con mi cuchillo, arrancando un grito de dolor que resonó en la noche. Aproveché la confusión para correr hacia el interior del barco, cerrando la escotilla detrás de mí. Me atrincheré en el camarote del capitán, con el cuchillo en la mano y el corazón latiendo desbocado. Afuera, el canto continuaba, mezclado con los gritos de las sirenas heridas. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el canto cesara y la quietud volviera a reinar en el barco. Cuando finalmente salí de mi escondite, el Marís celeste estaba en silencio. Las sirenas habían desaparecido, llevándose consigo a todos mis compañeros. Ahora solo en este barco maldito navego a la deriva. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquella noche infernal. El océano es interminable y desolado, y la esperanza de ser rescatado se desvanece con cada día que pasa. Pero una cosa sé con certeza: el canto de las sirenas sigue resonando en mi mente, y temo que algún día volverán por mí. Este relato es mi advertencia. Si alguna vez escuchan el canto del mar en la noche, aléjense, porque hay cosas en las profundidades que no deberían ser perturbadas, y aquellos que lo hacen rara vez viven para contarlo. Los días transcurren lentos y pesados en esta prisión flotante. El sonido del agua golpeando el casco del barco es el único consuelo en mi aislamiento. He intentado enviar señales de socorro, pero no he visto ni un barco, ni un pájaro, ni una señal de vida desde esa fatídica noche. A veces me pregunto si acaso estoy realmente vivo, o si este infierno es mi castigo eterno. La comida y el agua se están agotando. He racionado lo mejor que he podido, pero sé que no podré sostenerme mucho más. El sol implacable me ha quemado la piel y me ha robado la poca energía que me queda. Cada vez que cierro los ojos, veo los rostros de mis compañeros. Escucho sus gritos y el maldito canto que no se detiene en mi mente. He comenzado a escribir este relato en el diario del capitán Larson, con la esperanza de que alguien, algún día, encuentre este barco y descubra lo que ocurrió aquí. Cada palabra escrita es una lucha contra la locura que amenaza con devorarme. Es mi ancla a la realidad, mi última conexión con la cordura. Recuerdo claramente la última conversación que tuve con el capitán antes de su desaparición. «Nunca deberíamos haber venido aquí», dijo con una voz quebrada por el miedo y la resignación. Hay secretos en el mar que están destinados a permanecer ocultos. Hemos desafiado algo mucho más antiguo y poderoso que nosotros. Esas palabras resuenan en mi mente mientras miro el horizonte, esperando un rescate que quizás nunca llegue. Si este barco maldito sigue navegando sin rumbo, mi relato será mi único legado, una advertencia para aquellos que se atrevan a adentrarse en las profundidades sin conocer los horrores que allí habitan. Tercer relato.
La Antártida es una tierra de desolación absoluta, un lugar donde la vida parece imposible y el frío se adentra en cada rincón del alma. Para un grupo de 6 científicos y exploradores, esa era precisamente la razón por la que decidimos aventurarnos allí. En un arranque de imprudente optimismo, nos dirigimos hacia el continente helado, con la esperanza de descubrir algo extraordinario. Sin embargo, lo que encontramos fue algo que superó nuestras peores pesadillas. Nuestro viaje comenzó con una serie de tormentas de nieve que nos forzaron a tomar una ruta no planeada. La visibilidad era casi nula y el frío cortante se filtraba a través de nuestras capas de ropa térmica. De repente, un brillo débil emergió de entre las nieves blancas. Era una estructura que no habíamos visto en nuestros mapas. La base, en apariencia, estaba sellada herméticamente. Los paneles metálicos de la puerta estaban cubiertos de hielo, y la ventana, pequeña y opaca, parecía una mera línea en un muro gris. No había señales de vida, ni rastros de movimiento. Mientras nos aproximábamos, una sensación de inquietud se apoderó de mí, pero el frío era demasiado intenso para detenernos. La alternativa era morir congelados en la intemperie. «¡Entramos!», exclamó Sarah, una de nuestras biólogas, mientras intentaba despejar la nieve acumulada en la entrada con una pala. Su voz tenía un eco hueco que resonaba en el vacío blanco. Nadie se opuso. Estábamos exhaustos y el resguardo de la base era un alivio necesario. La puerta se abrió con un chirrido bajo, revelando un interior tan frío como el exterior, pero resguardado de la tormenta. Los pasillos estaban oscuros y sucios, iluminados apenas por las luces de nuestras linternas. Los objetos en las estanterías estaban cubiertos de polvo y hielo, como si el tiempo se hubiera detenido allí. La base parecía ser un centro de investigación de dimensiones modestas. El equipo parecía estar en estado de abandono desde hacía años, pero no había señales evidentes de violencia o destrucción. La curiosidad pronto reemplazó el temor. Estábamos ansiosos por explorar y, al parecer, un aura de misterio nos envolvía. Decidimos dividirnos para explorar mejor el lugar. «Charles, ven conmigo a la sala de control», dijo Jack, el líder de la expedición. «Sarah y Emily, exploren el área de investigación. El resto, asegúrense de revisar los dormitorios». Los pasillos parecían interminables, llenos de ecos de nuestros pasos y de la intranquilidad que nos envolvía. Me dirigí hacia la sala de control con Jack, observando el entorno con desconfianza. La sala de control estaba en un estado caótico. Equipos viejos estaban desperdigados y papeles estaban esparcidos por el suelo, algunos parcialmente quemados. Al examinar uno de los documentos, Jack encontró un informe de investigación que nos dejó perplejos. Hablaba de una criatura descubierta en una perforación en el hielo, algo que no parecía de este mundo. Las notas mencionaban eventos cada vez más extraños, hasta que la comunicación se volvió incomprensible y el informe terminó abruptamente. El último párrafo, manuscrito en tinta roja, decía: «No hay escape. Lo que hemos desenterrado no puede ser contenido». Un escalofrío recorrió mi espalda mientras leía esas palabras. Antes de que pudiera decir algo, un estruendoso golpe nos hizo saltar. Las luces parpadearon y el edificio comenzó a temblar levemente. «¿Qué demonios fue eso?», exclamó Jack. La respuesta llegó de inmediato. Un grito desgarrador resonó por el pasillo. Corrimos hacia el origen del sonido, encontrando a Sarah y Emily en estado de pánico, sus linternas parpadeando frenéticamente. Al parecer, se habían encontrado con algo que no podían describir. Es algo fuera de este mundo», gritó Sarah, su rostro pálido y tembloroso. «Nos atacó algo.
No vimos qué era, pero era como una sombra viviente. No entendía bien lo que había sucedido, pero la desesperación en sus ojos era suficiente para entender que necesitábamos salir de allí cuanto antes. Sin embargo, al regresar a la sala de control, nos dimos cuenta de que la puerta principal estaba bloqueada por una capa de hielo que no habíamos visto antes. Algo había cerrado el acceso desde el exterior. En ese momento, el pánico se apoderó de nosotros. El miedo se convirtió en caos cuando una presencia oscura y fluida emergió del suelo, tomando forma de una sombra amorfa y terrorífica. Era como si el mismo hielo y oscuridad hubieran cobrado vida. La criatura se movía con rapidez. Su forma cambiaba constantemente, haciendo casi imposible seguir su movimiento. Jack intentó enfrentarla con un extintor, pero la sombra se desvaneció y reapareció detrás de él. Fue una escena horrenda. Una sombra se lanzó sobre él, envolviéndolo en un abrazo mortal. Su grito se ahogó en un silencio abrumador y su cuerpo colapsó, congelado y sin vida. Nosotros, aterrados, intentamos refugiarnos en cualquier rincón que pudiéramos encontrar. La sombra continuaba su caza, atacando de manera implacable. La desesperación se convirtió en una lucha por sobrevivir. Emily fue la siguiente en sucumbir, y su grito final quedó atrapado en la inmensidad del frío. Sarah y yo corrimos por los pasillos, tratando de encontrar una salida. La base parecía un laberinto interminable, y la sombra nos seguía implacablemente. Cada rincón que girábamos parecía estar más cerca de la muerte. Nos adentramos en un cuarto de almacenamiento, tratando de barricar la puerta con cajas y equipos viejos. La sombra golpeó la puerta con una fuerza que casi la derriba. Nuestros gritos eran inútiles, pues la criatura no parecía tener un corazón que se conmoviera. Sarah fue la siguiente en caer. Mientras su cuerpo se convertía en una estatua de hielo, pude ver cómo la sombra absorbía su esencia, como si alimentara su existencia con el miedo y la desesperación. A solas, mi mente se nublaba bajo el peso del terror. La sombra parecía disfrutar con la desesperanza que dejaba a su paso. En un momento de claridad desesperada, me di cuenta de que la criatura debía estar ligada a la base de alguna forma. Tal vez había algo en los informes, algo que me había pasado desapercibido. En el último momento, volví a la sala de control y revisé el informe de investigación, con la esperanza de encontrar alguna pista. En el fondo de una página, encontré una nota que hablaba de un procedimiento para sellar la base. No estaba claro cómo hacerlo, pero mencionaba algo sobre el ritual de contención. Mientras la sombra avanzaba lentamente hacia mí, tomé el último pedazo de equipo y lo utilicé para realizar el ritual descrito en el informe. Con las manos temblorosas, seguí los pasos descritos, pronunciando palabras en un idioma que no entendía. La sombra esa al principio se mostró reacia, pero lentamente comenzó a retroceder, como si el ritual la estuviera atrapando de nuevo en el hielo. Finalmente, con un grito gutural, la sombra se desvaneció y la base volvió a sumirse en un silencio sepulcral. El frío era casi insoportable, pero estaba vivo. Me arrastré hacia la entrada y, con esfuerzo, logré abrir la puerta cubierta de hielo. La tormenta había cesado y la noche estaba tranquila. El amanecer traía consigo una esperanza de supervivencia. Hoy, mientras relato estos eventos, sé que no hay palabras suficientes para describir el horror que experimenté. La base quedó sellada una vez más, esperando a la próxima expedición imprudente. Quiero advertir a cualquier alma curiosa que considere explorar ese lugar. Lo que está atrapado allí no debe liberarse. Lo que desenterraron los antiguos es una sombra que consume,
y nadie debería enfrentarse a su frío abrazo. El informe que encontré no mencionaba si el ritual era suficiente para detener a la criatura para siempre. Comprendí demasiado tarde que la base había sido sellada por un motivo, y en mi desesperación por sobrevivir, no la volví a cerrar correctamente. Si la criatura vuelve a la vida, no habrá barreras que la contengan dentro de la base. La Antártida guarda secretos que deben permanecer enterrados en el hielo. Mi única advertencia es esta. A veces, el terror no se encuentra en lo desconocido, sino en lo que está esperando ser desenterrado. Y ahora, ese terror puede estar libre para acechar el mundo.